¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esta mañana estamos aquí en Cabañas del Lago, en el lago San Pablo, en la provincia de Imbabura, y nos encontramos con el profesor José Luis Maigua. José Luis, bienvenido. Hoy día vamos a tratar un tema súper interesante porque resulta que nosotros tenemos una población quichua parlante, una de las más grandes de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Dónde nació el quichua, José Luis? Buenos días, bienvenido a nuestra audiencia. Mucho gusto, saludos cordiales a cada uno, principalmente usted, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer sobre todo estar a orillas, ¿no?, de Imbacucha, más conocido como Laguna de San Pablo. Es una de las cuatro lagunas importantes de aquí de Imbabura. Por la misma razón se le conoce como provincia de las lagunas también, a este bello, hermoso lugar. Pues en sí, Quichua pues ha ido un poco sosteniéndose de cierta forma. Ha sido bastante complicado mantenerle. En sí, pues el Quichua unificado ecuatoriano nace desde en sí del quechua peruano, aunque con algunas variaciones, con algunas diferenciaciones ya adoptadas como propios de aquí de Ecuador, pero sigue siendo parte del quechua peruano. Sabemos que allá también hablan y de hecho comunicarnos con ellos no es tan complicado porque casi más se maneja la misma estructura gramatical, así que ahí vamos de a poco fortaleciendo el quichua desde sus raíces y tratando de conectar con las generaciones sobre todo. Sí, porque dice según la historia, según las investigaciones, del quichua nació en el Cusco, en la parte central del Perú, pero también en la parte noroccidental del Perú, y data desde mucho más antes de la civilización inca. Entonces es una lengua muy importante que se hablaba en los países andinos, en la zona andina de América Latina, y esta es una lengua viva que no pertenece solo a una comunidad, sino a América Latina misma. Y ese es el propósito del que nosotros estamos procurando levantar una luz pequeñita de conciencia para aquellos quienes tienen, como es su caso, el quichua como una lengua nativa. Ahora hay que confirmar eso. ¿Usted hablaba quichua desde su nacimiento o cómo es? Claro, en sí, como bien dice, pues una lengua andina que en sí no pertenece únicamente de pronto a la serranía ecuatoriana, únicamente a los quichuas indígenas de aquí de la sierra, sino más bien a toda la nación y, como no, a Latinoamérica también. Hace algunos meses nomás escuchaba que en Argentina, por supuesto, igual con algunas variaciones, se hablaba en quichua, algo sorpresivo, pero como bien dice, pues estamos en toda Latinoamérica. Solo aquí en Ecuador, pues inclusive sabemos que está en la Constitución, es una lengua ya, la segunda lengua oficial de relación internacional, así que no se debería de tratar al quichua como algo únicamente regional de cierta forma, sino a nivel nacional. Y como decía, pues yo la verdad quichua desde mis inicios, más bien mi primera lengua es el quichua. Ya después en la escuela, ya en el colegio, fui aprendiendo de a poco el español, algo que se me complicó bastante. Al principio, la verdad que uno sí se sufre mucho al no saber otra lengua más que la suya, la originaria. Entonces, mis padres siempre han hablado quichua desde que yo tengo uso de razón, mis hermanos, mis padres. En sí, yo vengo de una comunidad quichua, así que puedo decir con total orgullo y tranquilidad, pues, que mis raíces son quichuas. ¿Y cómo es la cosmovisión de ese niño que nace en la comunidad, que nace en una zona, en una región del país y va creciendo con un idioma que es de las minorías? ¿Cómo crece? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es su visión hacia el futuro? ¿Qué dicen sus padres, sus abuelos cuando José Luis es niño? ¿Cómo era? ¿Cómo corría? Ajá. ¿Qué había en su corazón? Es muy bonito
porque la verdad es diferente, ¿no? A lo que todo el mundo hace, porque no es únicamente la forma como se habla, sino inclusive es cómo se vive, cómo se viste, cómo piensa, como bien decía, la filosofía nuestra pues es diferente a lo que sería el resto, nuestra niñez pues bastante marcado con la naturaleza, con la Pachamama, porque la filosofía andina pues eso justamente, pues convivir en armonía con la Pachamama. Entonces siempre he dedicado, como decía, pues al quichua, a nuestras costumbres, tradiciones. El trabajo siempre ha sido enmarcado a ello. Y después de ello, pues salir de pronto a la ciudad es cuando es complejo, ¿no? Cuando viene uno de un pueblo quichua. Es un poquito diferente en la ciudad. Claro, Otavalo es un pueblo quichua también, pero casi el 60% está por los mestizos. Así que... Se ha mestizado bastante. Exactamente. La región, no solamente la ciudad de Otavalo, sino la región se ha mestizado y dentro de eso, de ese mestizaje, también ha habido un poco de incidencia para que niños quichuas dejen de hablar el quichua. Entonces, ¿cuál es su experiencia al respecto? Sí, tristemente, hay un caso en el cual creo que hace medio año más o menos asistí a un taller, a un seminario, en la cual una compañera, la que estaba brindando el taller, hizo unas preguntas bastante sencillas, pero que la verdad a mí me llegaron al alma, al chungo, como se dice. Pues preguntas tan sencillas como, primero, pues hizo levantar la mano de las personas mayores de 50 años que hablan quichua, porque ahí en ese seminario estábamos personas de todas las edades. Como era un ambiente quichua, pues casi todos levantaron la mano. Luego de ello realizó la segunda pregunta de mayores de 20 hasta 50 años, ¿cuántos hablan quichua? Y la población de la que alzó la mano pues bajó considerablemente. Luego de ello, jóvenes, adolescentes de los 12 años hasta los 25 años, ¿cuántos hablan quichua? Créanme que bajó de la mitad. Y eso siendo un seminario de quichua hablantes. Y cuando ya hizo la última pregunta, de los menores de 10 años, o sea, nuestros hijos, nietos, ¿cuántos hablan quichua? Créame que en una población de unas 200 personas, creo que levantamos la mano apenas unos 15. Entonces, eso la verdad que es bastante triste, porque no estamos conectando en sí con la generación que viene después de nosotros. De esto se trata eso, ¿no? Ajá. Entonces, ahí como que la idea mía también un poco varía, cambia, digo, los adultos pues bien o mal, entre familias o solo entre nosotros, pero lo estamos hablando. La idea es ir a la juventud, a la niñez. Entonces como que ahí va el objetivo, ya no son los adultos sino los jóvenes y los niños en cuanto a los contenidos que yo voy realizando de la enseñanza del quichua. Entonces, en la actualidad seguimos con esa misma idea, pero la realidad es que no ha variado mucho. No ha variado mucho. Hay niños, yo trabajo en una institución bilingüe, que inclusive por el mismo hecho de que no quieren la lengua quichua como asignatura, les llevan a la ciudad. Hace rato usted decía que está bastante ya mezclada en sí, quichuas, mestizos, y no solo en la ciudad, creo que no solo como personas, creo que la mentalidad también, sí, la forma de ver ya al mundo ha cambiado, ha variado. Sabemos que aquí los quichuas otavalos principalmente son viajadores, mindalaes, y vienen con nuevas cosas para poder de pronto emprender acá. Y partiendo desde ahí, pues la mentalidad de los niños también ha cambiado, ha variado, y muy pocos son los que van hablando quichua en la actualidad. Usted dice tristemente, pero la filosofía china dice que todas las crisis traen oportunidades. Y antes de que esto se convierta en una crisis, el hecho de que en algún día alguien se levante y diga, aquí hablaban quichua, nosotros tenemos la obligación, digo la obligación de gusto, de hacerlo porque queremos, de sembrar esa semillita de
de que la gente entienda lo que significa una lengua viva, tan antigua y viva aún, y que haya gente que lo hable, y en su caso, gente que lo comparta, y en muchos casos gratuitamente, porque usted lo hace gratuitamente en redes sociales. Eso es digno de destacarse y se agradece, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted la participación de este Estado? Porque este es un tema de Estado, para que se preste atención a que no nos obliguen a nuestros hijos a aprender solo el inglés, que es necesario por la globalización, pero también por cultura general, que se exija en cierta medida que se enseñe el quichua. Claro, suena muy bonito y es lo que se debería hacer. Lo ideal es eso, pero en realidad pues no se cumple, ¿no? La CIB, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de cierta forma pues tiene su propio criterio, ha enmarcado sobre todo como a las instituciones bilingües su propia malla curricular, inclusive para que nosotros podamos como instituciones de pronto enseñar el quichua, la filosofía andina, como decía, pues la convivencia con la Pachamama, un plus agregado a lo que es la educación ordinaria, pero creo que más que el Estado en sí, pues de cierta forma lo ha venido realizando, no como nos hubiese gustado, pero lo está haciendo. Pero creo que aquí un poco de culpa, si el término cabe, también sería de los adultos, porque hace rato decía de que lastimosamente el mismo hecho de que la educación bilingüe lo ven como algo retrógrada, ¿sí? Lo ven como algo, lo relacionan únicamente con la agricultura, el quichua. Entonces dicen, llevémonos a la ciudad, en la ciudad la educación es mejor. Sí, pero no tienen idea de que la educación que se imparte de pronto en la ciudad, la educación hispana, es la misma. Más bien en la educación bilingüe lo que hace es un plus, un agregado de lo que la educación hispana lo está brindando, porque se trabaja inclusive con los mismos textos, se sigue la misma línea que manifiesta el Ministerio de Educación. Entonces, más allá de todo esto, pues creo que hay que concientizar a los padres, a los adultos. Y de hecho, como decía hace rato, de pronto tomando en cuenta también que el quichua, como bien decía, está en la Constitución y todo, lo ideal sería pues poner al quichua junto con el inglés. Sí, sería el éxito, como decimos nosotros, porque de esa forma lo primero que evitaríamos es que migren los estudiantes de las comunidades a la ciudad. Sí, porque hasta el momento yo voy trabajando algunos años en la educación bilingüe y la única excusa que ellos ponen es que el quichua, yo suelo decir, pero somos indígenas, somos quichuas, hay que hablar. Dice, no, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Quiero llevarle a mi hijo para que aprenda el inglés a la ciudad y todo lo demás. Entonces muchas veces hemos tenido un poco de contrariedades con padres de familia, pero está la situación de esta manera. Esto que usted menciona, José Luis, tiene algo más profundo, que los propios padres prohíben a sus hijos que sigan hablando quichua para evitar el bullying, para evitar en alguna medida discriminación. Esto no me invento yo. Acabo de hablar con alguien aquí en la zona y me dice exactamente lo mismo, que los padres se encargan de decirle que no hable para evitarse que... Pero ya las cosas están cambiando. Yo creo que estamos en una época de mayor inteligencia emocional, pensaría yo, de inteligencia artificial que se viene, y no se podría dejar perder una lengua tan viva como el quichua y hacer lo que usted está haciendo. Claro, antiguamente pues eso era, ¿no? A los que hablaban quichua se burlaban, decían, de hecho de ahí viene el término yanga shimi. Yanga, que significa algo inútil, inservible, que no tiene contenido, vacío, yanga.
Entonces, tanto fue que les decían a nuestros abuelos, a nuestros padres, los hacendados y todo ello, pues prohíban que hable quichua, prohibido hablar en quichua. ¿Cómo le decían? Porque, ¿Usted tuvo alguna experiencia de este tipo que su abuelo, su tío? claro, de hecho, mis padres, bueno, de mis abuelos no me acuerdo mucho porque se murieron a temprana edad, pero de mis padres yo sí me acuerdo. Inclusive hasta la actualidad mi mamá dice Yangashimi. Y hay personas que conocen como Yangashimi. Una lengua, un idioma que no vale, que no sirve. Porque eso les metieron en la cabeza, que no sirve, que tienen que hablar castellano, que tienen que hablar español para poder comunicarse con los jefes o los hacendados. Pero se ha cambiado esto ya. Claro, actualmente ha cambiado y creo que, como bien decía hace rato, la parte emocional también ha ido mejorando. Se han apropiado más de nuestra cultura misma. Antiguamente, pues de pronto desconocían un poco de nuestra cultura y la identidad, qué tan importante es. Y en la actualidad, de cierta forma, podemos ver, y me doy cuenta también, que eso ha cambiado de a poco. No quiero decir que totalmente, pero de a poco vamos viendo inclusive personas jóvenes que se visten con su vestimenta. Con un natural orgullo, ¿no? Ajá, con mucho orgullo. Están aprendiendo también el quichua. El cabello, inclusive, están dejándolo crecer y ya mantienen una trenza larga. Entonces son pequeñas cosas que nosotros hemos ido viendo, también de cierta forma apoyando para que eso cambie. Incluso jovencitos ya haciendo música. Entonces, algo que hace algunos años atrás no se veía. Ocupando el espacio que les corresponde, porque espacio que no se ocupa se pierde. Me ha gustado ver con mucha alegría, por ejemplo, los Runa YouTubers, jóvenes que están haciendo... al igual que usted, creadores de contenido, profesora de aquí mismo, estamos aquí en la cabaña del lago, en recepción, Tania, la recepcionista, también es profesora de quichua con su hermana, le enseñan quichua, y eso es importante de que la gente se vaya uniendo en torno a, no lo veamos como una necesidad, sería nada contracorriente, porque las autoridades, los ministerios, el Estado mismo no lo ve como una necesidad porque no la entienden así de preservar la cultura quichua. Los que hemos recorrido ya un largo trayecto de la vida y nos damos cuenta lo maravilloso, lo importante que son las lenguas, no solo el quichua. En muchos casos hay gente que habla 2 hasta 3 idiomas. En Europa llegan hasta 5 y 6 idiomas que los dominan plenamente. Y aquí nosotros teniendo una población tan rica en cultura y teniendo gente como José Luis, que lo impulsa gratuitamente y también da clases particulares a 25 cada mes, ¿no? 50 los 2 meses, porque es en tandem. Claro, en sí, nosotros tenemos, bueno, actualmente le denominamos ya como una plataforma digital de enseñanza quichua, Ñuka Quichua. Y la verdad que hemos hecho esfuerzos sobrehumanos para mantener esto, para sacar a flote, tomando en cuenta que dentro de este ámbito de la enseñanza y más aún el quichua, que en un principio para cuando empezamos pues quedaba un poco relegado, un poco apartado, digámoslo así, fue bastante difícil, complicado, pero hoy en día pues hemos... logrado salir, tenemos ya seguidores, aprendices de todas las edades. De todos los países, profe. De todos los países también, orgullosamente. Yo les puedo decir porque estoy escuchando en las noches cuando está dando clases y veo gente de Panamá, ¿de dónde más fui? De Colombia, de Perú también. Hay muchos, sobre todo de Estados Unidos, suelen haber mucho de México, también de Canadá. De pronto por la diferencia de horas de Europa no hemos tenido mucho, pero aún así ha habido personas conectadas a esa hora, imagínense, porque las transmisiones que yo realizo es de 8 a 9 y media de la noche. Entonces, a pesar de ello, desde Europa también ha habido conectados de Francia, de Bélgica, de España, hemos tenido de Italia, que son países más recurrentes en las transmisiones.
Y por supuesto, al menos de aquí de Ecuador, pues de todas las provincias hemos tenido participación. Hay interés cultural, gente que gusta alimentarse de conocimiento y que facilita el aprendizaje de una lengua, mueve algunos clústeres en su mente que no siempre lo va a lograr si no se propone aprender. Y usted lo está haciendo de una manera excelente porque he podido comprobar que llegan hasta 1.800 seguidores de conectarse en una sola clase. Sí, es muy bonito. Nuestro récord que apenas hace una semana, bueno, yo mantenía un récord de 1.670, pero apenas la semana anterior rompimos ese récord, llegamos hasta 1.981. Entonces, para mí, la verdad, una transmisión de una clase de quichua, esa cantidad es excelente, muy bueno. Claro, de pronto pensarán que es poco. Otras personas que hacen distinto tipo de contenido y tienen miles de seguidores o visualizaciones en vivo, pero una clase de quichua, llegar a esa cantidad de visualizaciones en directo, pues es bastante gratificante. Y demuestra, como usted dice, pues el trabajo que nosotros vamos realizando. Y por esa misma razón creo que el enfoque también va cambiando un poco, porque si antes me enfocaba únicamente en la gramática, por así decirlo, eso les sirve más como para otros profesores que también van a enseñar. Uno para hablar no necesita de pronto saberse al pie de la letra la gramática. Entonces, como los niños. Ajá, exactamente. Uno aprende hablando, ¿no? Y esa es la forma que me gusta no estoy tirando flores, ojo, profe. Me gusta la forma que usted enseña porque lo hace fácil, con los morfemas, Sí. el morfema Q, y nunca me ha parado bola, profe. Vean, no tienen idea la oportunidad grandiosa que aprovecho yo ahora para preguntarle, ¿en qué casos la K suena como G? Porque el morfema Q le hace el diminutivo. Ajá. Warmi Q es mujercita. Exacto. Esposo, ¿cómo es? Kusa. Kusa Q. Kusaku, esposito, Kusaku, maridito. esposito, maridito. ¿Y en qué caso suena G y en qué caso suena K? Bueno, eso más bien viene de los dialectos que se enmarcan en cada región, en cada territorio. Porque el hecho de que yo sea un quichua otavalo no quiere decir que voy a enseñar quichua de Otavalo nada más. Yo enseño es el quichua unificado. Entonces, justamente aprovechando que las personas que están viendo no únicamente son de Otavalo, más bien son de otras provincias. Entonces, cada territorio, lo sabemos que usted está diciendo quichua, se corrobora con eso que vemos pasar ahí ahorita, en Cachiviro. Ajá. El muelle de Cachiviro recibe cualquier cantidad de visitas Muchísimo. nacionales y extranjeras. Este mismo espacio donde estamos, las cabañas del lago, es un espacio donde la gran mayoría de personal de asistencia es otavaleña y viste como tal. Y espero que a través de ellos, ya había hablado con el administrador, se pueda impulsar a que se hablen palabritas de quichua. Porque nosotros, la gran mayoría de mestizos, venimos trayendo muchas palabras que ni siquiera nos damos cuenta. Atatay, achachay, Arraray. arraray, Ajá. arraray, O ayayay. ayayay, Ahorita. ayayay, Ayayay está. o mushpa, shuncho. Claro, son términos Son que términos quichuas. en sí son como adjetivos más que insultos, Claro, más no, que no. groserías, ¿no? En la Entonces, cosmovisión indígena no existe Ajá, el exacto. agredir a través de la palabra, ¿no? ajá, hay personas quienes me dicen, enseña a decir groserías, enseña a decir malas palabras. Digo, en quichua no hay eso. Lo que hay son como adjetivos, características que nosotros lo interpretamos como que fuera un insulto, pero en realidad no lo son, solo son adjetivos. Por ejemplo, el umasapa. Umasapa es, Upa es cabeza. Umasapa, el sapa es un morfema que se usa para manifestar o decir que tiene su parte del cuerpo, sobre todo, en mayores proporciones, sí, o más grande, digamos. Cabezón. Así, cabezón. Umasapa, Entonces, cabezón. Umasapa, cabezón en sí no es tan una grosería tan fuerte que digamos, ¿no? Pero en quichua eso se interpreta como que fuera ya... Pero si hasta Messi lo dijo, que miramos cabezón. cierto, ¿no? Entonces, el cositas tan umasapa, sencillas, umasapa. uma cabeza, Ajá, maki mano, ajá, y
usted el otro día en sus clases explicaba claramente que no se debe decir diablo Uma, porque no existe esa acepción en el Quichua. Es el Aya Uma, Aya Uma. cabeza de sabio. Claro, en sí, Aya, muchos lo dicen únicamente como fantasma, ¿no? Pero el Aya en sí es nuestra energía, nuestra aura, nuestra energía, nuestro espíritu. Entonces, en sí, el Aya Uma sí, es un líder, un ser mítico lleno de energía que lidera, que el ñaupador también, como se dice, que guía, que orienta al grupo, ¿no? De los danzantes, de los bailadores. Entonces, claro que otras personas podrían decir es que el Diablo Uma nace de esto y esto, pero en sí el Aya Uma es eso, ¿no? Entonces, ¿no se radica el Diablo Uma entonces o debemos entender bien el significante? Porque el significante de Diablo Uma que la gente conoce es la máscara, pero no es el real significado. El significado real es el Aya Uma. Creo que por el hecho de que en sí está con la sacada la lengua, también tiene los de estos de aquí, creo que por eso le relacionan como con un diablo, por lo que admiten o asimilan que son como cachos, entonces creo que le relacionan como con el diablo y por esa razón pues también adopta esa concepción de decir Diablo Uma. Sobre todo en Cayambe, sí, al sur, acá justo por acá atrás queda de nosotros, pues lo conocen así, Diablo Uma. Y ellos no comparten nuestra concepción de decir Aya Uma. Para ellos es Diablo Uma y ya está. Claro, se respeta, ¿no? Y aquí viene justo complementando con lo que usted decía, dónde es Gu y dónde es Ku. Depende mucho de los territorios o regiones en donde se menciona esto. Justamente por esa razón, yo al momento que voy enseñando, no digo es así y punto. Siempre yo voy enmarcando de que acá suena así o por allá puede sonar de otra forma. Solo por poner otro ejemplo. Como el que yo le decía, Ashtakama. Ashtakama es hasta luego, en Cayambe lo usan Ashtakama. Ajá. Pero acá es Ashta Kashkaman. Ashta Kashkaman. Ajá. Y otro morfema también que podría decir en este momento es el Pash. El morfema Pash se usa para decir también. Por ejemplo, Ñuka es yo. Ñuka Pash, yo también. Aquí en Imbabura. Pero ese mismo morfema, el Pash, al centro y sur de la sierra, lo dicen Pish. Ñuka Pish. Ñuka Pish. Yo también. Entonces, yo no digo que ellos están mal o nosotros estamos mal. Es la unificación que se realiza, la oralidad pues siempre se respeta y uno convive dentro de eso. Y eso creo que a la gente también le gusta porque he conocido también docentes, maestros que se enmarcan o se encierran mucho en el quichua de su región. Dice, esto es así y si no es así, está mal. Entonces creo que eso no debería de existir, la verdad. Claro, y eso es lo que se está tratando de ir sembrando, ¿no? A partir del respeto. Exacto. De cada comuna, de cada organización, de cada región. El Cayambe, los Cayambis tienen su dialecto, pero con las mismas raíces del quichua que viene desde, como decíamos, desde Colombia hasta Chile, pasando por Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador. Entonces todos estos países vienen conservando el quichua y no todos tienen las mismas terminaciones, no sé si los mismos fonemas o el abecedario, lo mismo abecedario, pero los morfemas que se utilizan en quichua son bastantísimos. Es mucho, mucho. Pero no es difícil, ¿no? Contabilizado, pero suelen decir que son cerca de 50, 60 morfemas. No sé si yo igual sabré todo o haya enseñado todo, pero creo que la mayoría pues lo he enseñado. Hay mucho. Lo bonito de Colombia es que allá le conocen como Runashimi también. Saludos también a los mashis de Colombia que están acá viendo. Acá está su cámara, profe. Acá, saluditos. Porque ha habido personas que desde allá también nos siguen. Nos siguen en los cursos también que voy realizando, nos han seguido bastante. Desde Colombia, desde el macizo colombiano. Como nos están siguiendo ahorita en TikTok, la causa que nos ha unido, profesor, es saber que el quichua debe vivir y debe vivir largo. Y deberíamos empezar a sembrar desde nuestra pequeña república,
los 5 metros que tenemos alrededor nuestro, empezar a sembrar el quichua con nuestros hijos, nuestros familiares, hacer el reconocimiento de que sin pensarlo ya han venido hablando quichua desde hace algún tiempo. O si no, cualquier persona que vea acercarse al perro le dice yuxi. Yuxi, exacto. Yuxi. Creo que por eso también le relacionan, ¿no? al quichua, cuando una persona dice, yo no sé, yo no entiendo, yo no hablo, pero entiendo, dice, como mi perrito. Claro, realizar esa analogía es un poco absurdo, pero el término que más se usa cuando un perrito entra, pues siempre ha sido el término yuxi, salga, es una orden, yuxi. Hasta eso nosotros hemos enseñado también, que otra forma de decir con más cariño es yuxipai, salga, por favor. Yuxipai. Yuxipai. Siempre el quichua se denomina como un kurishimi, mishkishimi, una lengua inclusiva. Shimi, la palabra shimi, ¿qué significa? Shimi en sí es boca, pero shimi también es como vocabulario, palabra, shimi. Shimi. Una lengua porque también. Le dicen guagua shimi. Una lengua infantil, una lengua de niños o un lenguaje para niños. Mimado. Infantil, Guagua shimi. Entonces, para decir mimado también suelen usar el término guaguayashka. Guaguayashka. Como un niño, parecido, actúa como un niño. Entonces, hay muchos que nosotros hemos usado dentro de un diálogo, digamos, en castellano. Se usa muchos términos en quichua. Guagua es bastante usado. Mucha. Beso. La gente por acá, a lo menos aquí por la sierra, pues no dice mucho beso, dice dame una mucha o quiero una mucha. Entonces, a nadie se le puede negar un traguito ni una mucha, dice. Exacto, incluso hay coplas que se usa a menudo eso. Así que, como bien decía, pues nuestro quichua, mi enseñanza sobre todo siempre va enmarcado es hacia la juventud, hacia la niñez. Con decirle que dentro del cuadro estadístico que manejo en TikTok, tengo más en mi YouTube y en Facebook también, hay más visualizaciones en jóvenes. Sí, en jóvenes de 15 años hasta los 24 años. ¿De qué región? Sí, sobre todo sale en la sierra. Sí, y países que acompañan es Perú, Colombia, luego viene Estados Unidos. Después viene España y con menores porcentajes ya otros países como Italia, Bélgica, países también como... ¿A dónde emigraron? Suecia, mucha gente de esta zona, ¿no? Entonces, la juventud. Yo vi esa misma estadística hace ya unos 4 años y eran adultos de 25 hasta 32 años. Entonces, más o menos en esos cuadros aparecen los datos estadísticos. Pues para mí es bastante gratificante que haya cambiado un poco. No digo que no tendrían que ver los adultos, pero esto va enmarcado es a la juventud y a la niñez. ¿Y por qué aprenden los jóvenes y los niños que se unen a su plataforma, por ejemplo? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo aprenden? Bueno, como decíamos casi en un principio, creo que la gente está reconciliándose, podría decir así, con nuestra identidad. El ser quichua runa, valorar, tomando en cuenta también que actualmente en los trabajos, en los espacios, dentro de la política, del cuadro administrativo, del ámbito social, ya lo están tomando en cuenta el quichua. Inclusive en las universidades ahora tienen quichua, hay profesionales, carreras de educación intercultural bilingüe, ahora las personas, los estudiantes pueden defender su tesis en quichua. De hecho, en algunas universidades ahora los resúmenes de tesis no solo tienen que ser el abstract, como se conoce, no tiene que ser únicamente en inglés, sino también a quichua. Entonces son cositas que de pronto se diría, no es un avance largo, pero es un logro, la verdad, que se ha venido consiguiendo. Y creo que la gente de eso se da cuenta, ¿no? Y nuestro objetivo no es enseñarle quichua por obligación. Yo he dicho siempre eso. Aprendan quichua por iniciativa, no por obligación. Porque por obligación, pues uno tiene que en la cabeza, tengo 2 días para rendir esa prueba y tengo que aprenderme. Y eso es obligación. Eso es obligación. En mi caso es iniciativa, ganas, gusto y como un reconocimiento a lo hermoso el sonido fonético que tiene el quichua es interesante, ¿no? Y aprender nunca está mal, y hay mucha gente que lo está haciendo, y eso me llamó la atención.
ver la cantidad de gente que está y la cantidad de comentarios y preguntas. Sí. Nunca podía, por eso lo de la K con la G, que ahorita ya acabo de entender bien. Y claro, pues la invitación estaba planteada, profe, que vengan a aprender con Yachachi. Yachachi, profesor, maestro, Yachachi. La persona que educa, que imparte conocimiento es Yachachi. Y hablando del conocimiento, qué buen nombre a ese Yachay, la ciudad del conocimiento. Yachay. Bien puesto ese nombre, ¿no? Yachay es conocimiento. Sí, Yachay es conocimiento. Y tenemos en Ecuador la ciudad del conocimiento. Y esperamos que haya muchos Yachachi como José Luis que nos acompañen y que nos brinden su conocimiento para que vaya creciendo esta comunidad quichua parlante. Claro, siempre he invitado a los maestros, sobre todo, que de cierta forma nos actualicemos también en cuanto a la enseñanza que nosotros estamos brindando a los niños y jóvenes, porque me he encontrado con muchas personas, estudiantes universitarios sobre todo, que me han comentado de que los maestros de esas universidades o de esas instituciones, organizaciones, siempre enseñan el quichua enmarcado a la agricultura. Creo que de ahí también pueden ellos concluir, asumir de que es algo retrógrada, porque las veces que me han pedido ayuda para realizar sus trabajos, sus actividades, no le miento, siempre ha sido enmarcado a la siembra del maíz, a la realización de la chicha, al Inti Raymi, a sembrar yucas, a la cosecha, nada más. Entonces creo que de ahí la juventud lo ven como que esto yo no hago. No vivo de la agricultura o no me dedico a la agricultura. No me pertenece. Entonces como que es algo superficial, algo que sucedía antes. Entonces, por esa razón yo siempre he dicho, hay que enseñar cosas de jóvenes. Los jóvenes ahora no digo que totalmente se hayan deslindado de la agricultura. En el campo todavía se trabaja con niños jóvenes. Yo llevo a mis hijos, yo mismo, al campo, a la agricultura, cuando toca, claro. Pero la mayoría de los jóvenes de las ciudades, pues lastimosamente la agricultura, por bien de pronto de algunos jóvenes, ya no hay. Los padres, los abuelos son los que viven de la agricultura hasta ahora. Entonces los jóvenes ahora, ¿qué es lo que quieren? Aprender a decir, yo que sé, vamos a tomar un café, vamos a una biblioteca o vamos a jugar fútbol. A la enamorada, vamos, te invito. Exacto. A pasear en el... ¿Qué dice ahí? En un barco. Calma tu furia. Saludando. Ve, la gente saluda ahí. Sí, muy gustoso. Entonces, los jóvenes quieren eso, ¿no? Eso es lo que les llama la atención, tienen curiosidades así, ¿cómo digo mi amor? ¿Cómo digo a mi novia, te amo mucho? Entonces, son cosas que de pronto nacen de la curiosidad y quieren más. Y quieren aprender más. Vamos acá, vamos a tal lugar, hagamos esto. Entonces, eso es lo que nosotros, como he denominado, hemos modernizado al quichua. Las concepciones que tienen sobre el quichua. Para que la gente no piense que es algo retrógrado, algo que sucedía antes y que ahora no. Para que sientan esa necesidad también, quieran aprender quichua, más que todo tengan curiosidad. Y de la curiosidad pues nace en sí el aprendizaje. Entonces usted encontró ya el propósito de... Porque esa es una de las preguntas que venían de cajón para usted. A usted le interesa enseñar quichua con propósito. Eso es verdad, ¿no? El propósito es que la juventud se enamore de su propia lengua y, ¿por qué no, tratar de seducir al status quo para que nos permita ingresar en el imaginario popular y que diga, sí, deberíamos compartir quichua o aprender el quichua básico en las escuelas, colegios? Claro, y por esa razón justamente todo lo que nosotros realizamos pues siempre está enmarcado hacia un objetivo. Y lo bueno, lo bonito es que nuestra audiencia no es únicamente de pronto quichuas o indígenas que se olvidaron de su idioma y quieren nuevamente aprender. Son mestizos los que también quieren aprender. De pronto quieren aprender, saber sus primeras palabras. Si es que quiere inclusive... como nosotros lo denominamos los gringos, también. Entonces, hay muchas personas que en los cursos que nosotros realizamos lo hay. En Alemania hay escuelas de quichua, ¿sabía?
Algo sabía, en Estados Unidos también sabía, en Alemania la verdad no. Sí, Ajá. tengo un primo que ha llegado de Alemania y él hace eventos para bodas, todo tipo de eventos. Ya veo. Y él conoce de primera mano escuela de quichua allá en Alemania, que trataremos de informar, ¿no? Para que la gente se siga sumando a este propósito. Eso es lo bonito, ¿no? De otros países también, hasta el momento hemos tenido, creo que de los países más sonados, por así decirlo, ha habido de España, de Australia, Italia, Rusia, Bélgica, Holanda, Países Bajos, ha habido bastante. Que de hecho a veces vienen también y dicen, ¿sabe qué? Estoy en Otavalo, ¿en qué parte se encuentra? Queremos conocerle. Quiero adquirir un diccionario que también nosotros lo tenemos. Entonces vienen, la verdad que no, no he traído el diccionario. Entonces es bonito, dice, conocer, aprender. Yo tengo familiares acá que son quichua hablantes, yo tengo amigos, músicos que viven por acá que son quichua hablantes, y por las clases que usted lo hace, por las transmisiones que yo he seguido, ahora puedo hablar con ellos, por lo menos saludar, preguntar cómo están. Y qué bien se siente, ¿no? Entonces puedo conectarme, dice, no únicamente ver y sabe qué, nada, sino hablar con ellos, puedo hacer eso, puedo relacionarme. Entonces eso es muy bonito. Incluso me cuentan que han invitado a sus casas y han dicho tiaripay, por ejemplo, chamupay es venga por favor. Chamupay. Amable, muy cordial. O chamuy. Ajá. Chamupay. Tiaripay, tome asiento, por favor. Entonces, ¿cómo es tome asiento? Tiaripay. 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 Tome asiento. Siéntese, por favor. Levántese, por favor. Levántese, por favor. Es Yaripay. Es Yaripay. Ajá. Siempre en Quichua nosotros hablamos agregando ese propositivo, ese por favor. Le metemos amabilidad, cordialidad, empatía. Como en inglés. Please. Ajá, exacto. Porque al decir tiari, suena como muy frío, muy directo, como que yo fuera un niño y mi mamá me está ordenando que me siente. Tiari, siéntate. Tiari. Ajá. Tiaripay. Tiaripay es totalmente distinto ya. Siéntese, por favor. ¿Qué faltaría, profesor? ¿Cuál sería el propósito que nosotros aquí en este podcast estamos buscando? ¿Cuál es el suyo? Yo tengo uno muy particular, que es despertar conciencia de que podemos enamorarnos de quichua, podemos aprender para que el cerebro se ejercite también. Con el conocimiento, a esta edad, profe, hay que ejercitar el cerebro. Claro. Entonces, aprender este idioma me ha parecido interesante. Claro, bueno, el objetivo principal de este podcast, bueno, para mí personalmente, yo tengo mi propia población, por así decirlo, saben lo que yo hago, saben las transmisiones para qué o con qué objetivos son. De la misma manera, usted a lo menos maneja una población distinta a la mía, entonces creo que el propósito final de esto, pues, es llegar a ellos, ¿no? Es llegar a ellos, a una población diferente a la que yo manejo y de pronto despertar esa curiosidad, esa conciencia de decir, nosotros también somos ecuatorianos y por lo tanto, ¿por qué no aprender quichua? ¿Por qué no unas cuantas palabras, recordar de pronto cuando eran niños, sus padres, sus abuelos también lo hacían? Porque no hace falta netamente ser quichua o estar en un pueblo o en una comunidad quichua. Antiguamente se hablaban los abuelos, los padres, indistintamente en qué provincia hayan nacido o hayan estado. Entonces, creo que eso también es muy bonito y de cierta forma despertar también esa curiosidad o esas ganas que de pronto se mantenía durmiendo, ¿no? Despertar, la palabra que usted dice, despertar. Usted despertó hace mucho tiempo y quiso y buscó la ayuda de los medios que en ese entonces, los medios tradicionales, radios, revistas, periódicos, no le abrieron las puertas. Y ahora que estamos en esta ventana global, digital, tampoco hay gente que se presta, y usted se ha prestado con mucha apertura, lo cual le agradezco porque no estuvo mirando cuántos seguidores son, a donde lo importante es botar la gota de tinta en la servilleta. Hasta donde llegue, el futuro lo sabrá.
pero hay la gota que ya está en la servilleta. Y usted ha colaborado para eso y se le agradece, profe. Claro, más bien agradecido con ustedes, como bien decía, en un principio, pues yo también inicié desde cero, desde abajo, desde lo más bajo, y lastimosamente la verdad que no se tuvo mucha acogida. Creo que eso es un punto en contra que nosotros tenemos también, de que creo que hay cierta envidia, si el término cabe, de mantener su propio público, mantener su gente. Creo que cada uno trata de sobresalir en lo suyo, con su organización, con su radio, con su televisión o con su página o como sea. Pero esa verdadera unión entre, yo qué sé, creadores de contenidos... Networking se llama, profe. No existe. Debo decir que lo está no existiendo existe. con usted ahorita. Claro, claro que sí. Entonces, lo que me refiero es a cuando yo empezaba. Ah, ya. Me hubiésemos gustado mucho en ese entonces de pronto tener este tipo de conversaciones, este tipo de podcasts, entrevistas, pero lastimosamente no existió. A pesar de que sí habían ya personas que tenían mucha trayectoria y se dedicaban ya a eso y tenían seguidores, su público. Pero lo bueno, profe, es que ya lo estamos haciendo. Ajá. Y van a llegar a oídos muy importantes. I want to say hello, Jim, and tell you, this is what I'm talking to you about. Entonces, estoy saludando a un amigo que, y también para hacerme el guapo, es que se habla inglés. No, pero la verdad es que este video es para él, porque hay gente que sí se interesa porque las culturas se mantengan, que se siembre y que continúe esto. Entonces, vamos a buscar la manera de que esta voz se pueda llegar a muchos más oídos. Y lo importante es intentarlo. Lo que logremos ya dependerá de cada uno de ustedes, si lo comparten, si lo siembran y si lo aprovechan. Claro, siempre es bueno eso. Creo que una de las razones principales por la que hemos logrado salir, claro, siempre hablo de lograr salir, pero vuelvo y repito, en comparación a lo que estaba antes, en un principio, y en comparación al tipo de contenido que yo vengo realizando, es un avance bastante grande, la verdad, para mí. Para mí, la verdad. Entonces, si nos basamos desde ahí, pues toda acción que nosotros realizamos, pues siempre va a ser enmarcado hacia la enseñanza del quichua. Y por lo mismo, he sido partidario también de que no importa si en la transmisión están 2 personas o 1000 personas, yo voy a seguir con el mismo ímpetu, con el mismo ánimo, con las mismas emociones, porque ya sea las 10 personas o las 1000 personas que están viendo, quieren aprender quichua. Porque como usted es imposible que sean 2 o 3 personas. Ajá. Van ya siempre 400, 100, empieza de cajón con 140 y se va 300 y ya. Es buena hora. Y no es usted el único, también conocí a Janet Otavalo, que es profesora de quichua, ¿le ha visto usted? Sí, de hecho ella, Janet Otavalo, también viene desde antes, ella trabajando bastante, yo le admiro mucho. De hecho, antes de que yo empezara, yo ya veía videos de ellos. La compañera, más de enseñar quichua, lo hace es también animaciones en distintos eventos públicos, y eso es muy bonito, en quichua y todo lo demás. Y creo que por lo que he visto, no mucho, pero lo poco que he visto de ella actualmente, creo que va enmarcado también más a los niños, y de forma presencial. Entonces yo, las veces que me han llamado o me han escrito, sabe que yo tengo un niño o una niña de 9 años, 8 años, quiero que aprenda quichua, le digo, sería magnífico presencial, porque virtual con niños es un poquito complicado. Y si es presencial, me dice, le digo, le doy el contacto o la página sobre todo para que puedan dirigirse hacia ella. Entonces, no sé en realidad si lo hacen o no lo hacen, pero para presencial y con niños, ella está bastante fuerte, la verdad. Sí, y también aquí, como les decía, en Cabañas del Lago, donde estamos ahora, y a quienes agradecemos la hospitalidad y la apertura que nos dieron para el Ágora de aquí, que con esta vista maravillosa al lago nos han permitido. Existe en recepción Tania, pregunte por Tania, ella es maestra también de quichua,
y si quieren unirse, síganse uniendo. También hay Ali Quichua. Ali Quichua. Ali Quichua, Ujú. que es jóvenes también que enseñan y imparten la lengua quichua y dan clases así como usted. Entonces, a todos los que quieran sumarse, a todos los que quieren hablar quichua, bienvenidos. Y si conocen de alguien que quiera un espacio en su podcast, el podcast Guille, bienvenidos. Siempre las puertas abiertas para compartir arte, cultura y, por qué no, entretenimiento también. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Lo bonito. Nuevamente le agradezco por el espacio. Esperemos llegar a más público, más gente, y invitamos también que dentro de los hogares, yo sé que de pronto esta transmisión, el video que se va a publicar lo están viendo personas quichuahablantes, personas hispanohablantes, de todo habemos aquí. Entonces yo les invito a que al quichua no lo dejemos solo dentro del hogar, dentro de la casa, porque a veces hacemos eso, dentro de la casa, dentro de las cuatro paredes, incluso hablamos en quichua en pareja, con los hijos o con nuestros padres, pero cuando salimos a la ciudad, a la calle, las mismas personas empiezan a hablar en castellano, quichua solo en la casa. Entonces, no hagamos eso. Como siempre he dicho, saquemos a la calle al quichua. Saquemos a todos los ámbitos, a todos los acontecimientos, a las cosas que nosotros realizamos cotidianamente, usemos quichua. No solo para hablar de terrenos, no solo para hablar de cosas cotidianas dentro de la casa, sino también para hablar dentro en el trabajo, para hablar en el ámbito deportivo, poemas, música, en una reunión social. ¿Por qué no hablar en quichua? Y eso también están haciendo actualmente en los matrimonios. No sé si podría poner sí, de manifiesto eso. Por supuesto, porque acaba de ganarse el derecho a salir en bodas de Ecuador. De también. Que en los matrimonios, antiguamente pues únicamente era el matrimonio, la fiesta y tal, pero ahora están siguiendo como un cronograma, sí, un orden. Y los animadores son quichuas. Hay animadores en quichua, también en español. Entonces, sí, mire qué bonito. Eso para mí, la verdad, es una felicidad bastante grande, un logro de que un matrimonio, o sea, digamos, bautizo, matrimonio, un evento social, exista o pongan animadores en quichua y español. Entonces, porque por el hecho de que sean quichuas no quiere decir que sepan quichua. A un matrimonio van gente de todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí están aprendiendo. Son indígenas, pero dicen, ah, qué bonito, es quichua. Le enseñan, dicen, al hijo, ¿no? Yo escuché una vez, un chiquito, no sabía al parecer quichua. Entonces, escuchaba, dice, tiari paichi, decía, y la mamá escucha, dice, ah, quichua. Y le dice al hijo, dice que se sienten, por favor, que se sienten, dice. Repite, y él le decía, tiari paichi, así, pero como cuando uno aprende la primera vez. Le dio el interés. Entonces, le despierta esa curiosidad. No solo la mamá, también replica en el niño al mismo instante. Y eso es muy, muy bonito. A mí, sinceramente, me llegó muy bonito. Emoción. Ajá. Bueno, profe, la invitación final a todos sus seguidores y a quienes se han conectado esta mañana y a quienes puedan conectarse más adelante, porque esto va a salir en el podcast de Guille en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Claro, muchísimas gracias. Sigan al podcast de Guille. Este video va a salir y esperemos tenga muchísima acogida. También Ñuka Quichua es una plataforma digital de enseñanza quichua. Todo referente al quichua, contenidos, clases, preparación para distintos tipos de eventualidades. Lo hacemos. Y quieren aprender quichua, saben dónde buscarnos. Ñuka Quichua, estamos en TikTok, estamos en Facebook, también estamos en YouTube. Y agradecerle nuevamente a usted por este espacio que nos brinda a nosotros que somos creadores de contenidos netamente en la enseñanza del quichua. Darle importancia a esto. Como decía hace rato, yo sé que el público que mantiene usted es de otro tipo, por así decirlo, y llegar a ellos, despertar esa curiosidad en cada uno de ustedes es bonito.
es bonito. Esperemos que les vaya de lo mejor también a ustedes en los próximos podcasts que se vendrán. Desde hoy en adelante, pues yo también ya lo voy a seguir, estaré pendiente en cada una de las publicaciones, porque yo sé que estaba viendo un poco y habla de temas interesantes con distintos actores y muy bonito, muy bonito. Así que agradecido nuevamente a usted también. A usted, profesor. Y me encantaría, para cerrar ya esto, que sea con su voz. Un llamado a la comunidad en Quichua Ari, para Ali. que, por favor, compartan con sus hijos, motiven a sus hijos y a toda su familia en expandir el Quichua. Claro. Yupaychane, kikinda kaipi ñukata kumbirashkamanta, ninanda kushihushka mikane. Chillata tukuy rikukunatapash kayuyayta kikinkunaman chayachinkapa munani. Quichua shimitaka ñukanchika kawsachishpa viñachishpapash katinami kanchik. Mana ñukanchik ña rukukunapalla payakunapalla kanchu ashtawankarin chayra wambra kuytsakunaman wawakunaman kay quichua shimitaka yachachishpa riksichishpa ashtawankarin yuyaypi hapichishpa katina kanchik. Chayta ñukanchikpash umapi charishunchik. Chaymanta kallarishpa wawakunata ñukanchikpa churi ushikunata yachachishunchik. Imashinami ñukanchik runakunaka rimana kanchik, nachu? Ñukanchik quichua runakunaka ñukanchikpa shimita charinchikmi. Mana castellano shimika ñukanchikpa kanchu. Rimanchi ari shinapash quichua shimitami ashtawan sinchiachishpa katina kanchik, shinaka chayta yuyaypi hapishunchik, tukuy rikukunata yupaychani kaypi kashkamanta, ñakutik shamuq pachakunapi rikurishpa yachachishpapash katinahushun kutimbash kikindapash yupaychani kayman kumbirashkamanta y chashna sakirishpa kapanchik. Yupaychani yachachik hasta cama. Hasta kashkama. Hasta cama. Are. Desde la fotografía hasta el video en acción.